En las pintorescas calles de Newcastle upon Tyne se desarrolla una escalofriante narrativa, una que yuxtapone la inocencia de la infancia con los actos más oscuros imaginables. Mary Bell, siendo solo una niña, entró en los anales de la historia criminal al cometer actos impensables a la edad de 10 y 11 años. Su historia, grabada en la infamia, explora las profundidades de la depravación humana y la posibilidad de redención. Este ensayo profundiza en la vida de Mary Bell, explorando la trama de sus acciones y sus repercusiones duraderas a través de lentes legales y éticos. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957, en un distrito de clase trabajadora de Newcastle, en un entorno plagado de negligencia y abuso. Su madre, Betty, una prostituta conocida, según los informes, sometió a Mary a horrores inimaginables que incluyeron intentos contra su vida. Esta crianza tóxica, junto con la negligencia de su padre alcohólico, creó un entorno tumultuoso para Mary, dando forma a sus percepciones y reacciones al mundo que la rodeaba. Es en este contexto que se sembraron las semillas de su sombrío futuro. El 25 de mayo de 1968, el día antes de cumplir 11 años, Mary Bell cometió su primer asesinato. Martin Brown, de solo 4 años, fue encontrado sin vida en una casa abandonada. Inicialmente se pensó que fue un accidente, el verdadero horror solo se revelaría más tarde. 2 meses después, Brian Howe, de 3 años, fue descubierto muerto en un terreno baldío, su cuerpo con las marcas de la escalofriante intervención de Mary. Estos actos no fueron solo asesinatos, fueron mensajes de una niña perturbada, perdida en su propio tumulto de emociones y respuestas. Inicialmente, la policía no sospechó que un niño pudiera estar detrás de actos tan horribles. Sin embargo, el comportamiento cada vez más errático de Mary y sus inquietantes comentarios a sus compañeros eventualmente llamaron la atención de la policía. Su eventual arresto, junto con el de su cómplice, Norma Joyce Bell, sin parentesco, marcó un punto de inflexión significativo en la investigación, desafiando las percepciones de la comunidad y la policía sobre la infancia y la capacidad de cometer delitos. El juicio de Mary Bell fue tan inaudito como sus crímenes. Declarada culpable de homicidio involuntario por razón de responsabilidad disminuida, fue un caso histórico en la historia legal británica con respecto a la delincuencia juvenil. Su sentencia reflejó una sociedad que lidiaba con la noción de un niño asesino. Mary fue sentenciada a cadena perpetua, un periodo indeterminado en un centro correccional para delincuentes juveniles, destacando las complejidades de la justicia en casos tan raros y preocupantes. Los psicólogos involucrados en el caso señalaron una profunda falta de empatía y graves trastornos emocionales en Mary. Sus acciones fueron analizadas a través del prisma de su infancia abusiva y la ausencia de un entorno estable y amoroso. Esta parte de su historia abre discusiones cruciales sobre el impacto de la crianza en el desarrollo psicológico y el potencial de comportamiento criminal derivado de un trauma temprano. Mary pasó una parte significativa de su juventud en varias instituciones. Los informes de estos periodos destacan tanto las luchas como los pequeños pasos hacia la rehabilitación. El ambiente en estas instituciones era estricto, pero probablemente fue la primera apariencia de una vida estructurada que Mary experimentó, ofreciendo una mezcla de educación y terapia. En 1980, Mary Bell fue liberada de la detención después de haber cumplido 12 años. Se le concedió el anonimato para comenzar de nuevo, una decisión que provocó un considerable debate legal y público sobre los derechos de los delincuentes rehabilitados. La lucha por su anonimato, que continuó en su vida adulta, subraya el conflicto continuo entre la seguridad pública y los derechos individuales después de delitos notorios. Adaptarse a la vida fuera de la cárcel estuvo plagado de desafíos para Mary. La sombra de su pasado se cernía sobre ella, afectando las relaciones, las oportunidades laborales y su propia salud mental. Más tarde se convirtió en madre, un rol que trajo sus propias complejidades dada su historia.
La vida de Mary después de la liberación es un testimonio de las continuas luchas que siguen mucho después de que se cumplen las sentencias. Las familias de Martin Brown y Brian Howe han soportado toda una vida de dolor y preguntas sin respuesta. Su angustia se vio agravada por el circo mediático y el escrutinio público que siguió. Su dolor continuo es un recordatorio conmovedor del impacto duradero del crimen que se extiende mucho más allá de las consecuencias inmediatas. El caso de Mary Bell continúa alimentando los debates sobre cómo debe manejar el sistema de justicia a los delincuentes juveniles. Los conceptos de castigo versus rehabilitación y la protección de la sociedad versus los derechos del individuo son temas centrales. Esta discusión también toca las consideraciones éticas de sentenciar a menores y el potencial para su reforma. El papel de los medios de comunicación en el caso de Mary Bell fue fundamental para dar forma a la opinión pública. Inicialmente retratada como un monstruo, la narrativa cambió lentamente a medida que se supo más sobre sus antecedentes. Esta percepción pública fluctuante refleja la lucha social más amplia por comprender y procesar historias humanas tan complejas. El caso de Mary Bell no está aislado. Instancias similares en diferentes partes del mundo brindan un contexto más amplio para comprender la delincuencia juvenil. La comparación de estos casos revela patrones comunes y diferencias, ofreciendo información valiosa sobre estrategias preventivas y métodos de rehabilitación. El caso de Mary Bell nos obliga a afrontar verdades incómodas sobre la sociedad, la justicia y la naturaleza humana. Nos desafía a pensar profundamente en cómo podemos proteger a nuestros niños de convertirse en víctimas o perpetradores de tales tragedias. En última instancia, la historia de Mary Bell es un llamado a comprender mejor las raíces del comportamiento criminal y a luchar por un sistema de justicia que pueda realmente rehabilitar y reintegrar, incluso a aquellos que se han desviado más.